Encontré este libro que se los recomiendo a todos. Es una lástima que esté en una editorial que no está en Chile, Mundo Hispano. Tal vez lo pueda encontrar por internet, en Amazon, que está a punto de quebrar, dicen, pero bueno. El país de Pinocho, de Pinocchio. ¿Cómo decir la verdad en medio de una cultura de mentira? Estos dos escritores, psicólogos, de nombre Devlin Donaldson y Steve Womber, nos dicen, puede que nosotros digamos que practicamos la integridad, pero la verdad es que generalmente terminamos manejando la verdad, estirándola y torciéndola para que llene nuestras necesidades. ¿Debemos preocuparnos al respecto? Nos preguntan. Al fin y al cabo todos lo hacen. De acuerdo con casi cualquier encuesta o reporte, hemos llegado a ser gente pragmática y de una u otra manera nos hemos convertido en el país de Pinocho. Un libro, se lo muestro de nuevo para que lo pueda conseguir, extraordinario. Y bueno, aquí estamos, por la gracia de Dios, todavía en pie. Yo quiero leer un versículo introductorio a nuestro tema de esta noche, que está en Apocalipsis capítulo 3, verso 15, hablándole el Señor a esa iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es el mensaje más duro que se le puede dar a una iglesia. Es el séptimo mensaje que Juan escribe en su revelación en la isla de Patmos, en el mar Egeo, estando desterrado, y de alguna manera esa carta llegó a esta iglesia en la Odisea, esa región del Asia Menor. ¿Cuántas veces hemos usado esa palabra? No eres ni frío ni caliente. Y yo quiero esta noche seguir con un tema que comencé la semana pasada y tiene que ver con las 3 cosas que a mí me molestan. Y por supuesto no me comparo con las 7 cosas que le molestan o aborrece Dios, de las cuales habla Proverbios. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Pues bien, yo tengo como tema pastoral este tema de la segunda cosa que me molesta. Si la primera hablé de la ignorancia, que es algo que es molestoso cuando se es ignorante a propósito, con voluntariedad. Pero la segunda cosa que he visto en mi caminar y de las cosas que más me molestan, la segunda es la indiferencia. Esa mirada perdida, desinteresada. ¿Cuántas veces hemos creído y hemos puesto en antónimos y sinónimos que lo contrario al amor es el odio? Si profundizamos un poco más, yo hice un ejercicio especulativo hace muchos años atrás y me enteré de que el antónimo del amor no es el odio, sino la indiferencia. La palabra indiferencia, del latín indiferencia, tiene muchas acepciones, pero también muchos sinónimos. Entre ellos, esta iglesia que no es ni fría ni caliente, como gente que conocemos indiferente, también tiene que ver con la abulía. Una persona abúlica es una que no tiene voluntad. Precisamente es ahí donde crecen más grandes los espinos y arde más grandemente el fuego. Es un pastizal donde no hay voluntad, donde todos son dirigidos. Recuerde uno de los principios que he enseñado en el liderazgo. Si no te diriges a ti mismo, otros te dirigirán. De manera que estamos ante siempre la alternativa de ser abúlico, gente sin voluntad, sin interés, sin deseos. Entra a un restaurante y no sabe qué quiere. Ahí recién empieza a mirar la carta, porque llegó la hora de comer, pero no piensa anticipadamente con qué cosa quisiera disfrutar. No es que seamos sibaritas que andamos detrás de una comida desde la mañana, no, simplemente hay una abulía, especialmente en estos días, en donde las comunicaciones a través de las redes sociales
hacen muy infeliz la vida de aquel que no la tuviera. Yo no sé cómo sería la vida sin internet en estos días. Dígame, ¿cómo se vería usted sin su celular, sin acceso a alguna red social? La vida sería búlica. Nosotros nos criamos a la fuerza y por las carencias, sin televisión, tal vez con la radio, sonando fuerte de un vecino. Pero nuestra vida era entretenida, teníamos imaginación, nuestro patio era el universo. La zanja que saltábamos era el desafío que había que saltar, que asumir. Y las pichangas de esa pelota de trapos que perseguíamos a pie pelado nos hacían más felices de lo que hoy día son. Una persona sin internet, sin su celular, ¿es realmente feliz o es un abúlico? El segundo sinónimo de esta indiferencia puede llegar a ser la apatía. La apatía del griego que sin, patío significa sentimiento, sin sentimientos, sin afectos. Son aquellas personas que no sufren por nada. Una persona apática es una persona que no le da, que le da lo mismo cualquier cosa. No es conmovible. Se tratan de personas, no me decir endurecidas, pero sí no tienen capacidad afectiva, especialmente con el dolor ajeno, con los que sufren. Precisamente es una de las cosas que me molestan. La tercera cosa como sinónimo de la indiferencia es precisamente la indolencia, que se diferencia por lo que es la insensibilidad. Parecieran ser iguales, pero no lo son. La apatía es sin sentimiento, la abulía es sin voluntad y la indolencia es la insensibilidad que te lleva a la negligencia. Es la dejadez, es el abandono. Es aquellos que nunca quieren hacer algo y que siempre tienen un verbo que conjugar. Lo haré, mañana lo haré, después lo hago, después. Eso es lo que conjugan como un verbo permanente. Nunca asumen el hoy, el ahora, el hacerlo. Hay una marca de zapatillas que dio en el clavo con esto, just do it, solo hazlo. Esa es una expresión que invita a la acción, no precisamente a la indolencia, a esa solo contemplación, a esa pasividad. Oiga, si hay algo que tienen algunas personas es temperamento, pero a la hora de decidir cosas son indolentes. Dejan pasar por alto, dejan pasar las mentiras, dejan pasar los defectos propios, enfatizando en los demás. Y son muy exigentes con los defectos de los demás, pero muy indolentes con los propios. Estas tres cosas, acepción, en este caso lo que es la abulía, la apatía y la indolencia, no se comparan con la indiferencia. Si bien son amigas, son hermanas, primas, la indiferencia tiene que ver con alguien sin inclinación y sin repugnancia. No se puede hablar con alguien que no tiene interés en nada, es decir, no se ríe ni se enoja. Yo tuve la oportunidad de pasar un tiempo en Londres y cuando salía a caminar para conocer, siempre tratando de no perderme en esa gran ciudad europea, lo que podía ver era la indiferencia de la gente, todos con la mirada perdida. Hoy en día vemos mucha gente reaccionando ante cualquier tumulto, pero la frialdad de esa sociedad londinense, lo flemático en este caso que son el temperamento de esta gran nación que fue un imperio como el británico, hace que uno se pueda dar un porrazo, hacer el ridículo. Ellos no te miran ni para reírse, ni para enojarse. Esa es la indiferencia, que es el antónimo del amor. Precisamente tiene mucho que ver con dejar el primer amor y convertirnos ni en fríos ni en calientes. Qué importante es darle lugar a la diligencia y desafiar la indiferencia que nos lleva siempre a esa negligencia que nos hace hacer siempre todo tarde, siempre llegamos atrasados, siempre dejando las cosas para mañana. Se llama procrastinar.
esa palabrita tan difícil de pronunciar, es dejarlo para mañana. No hagas hoy lo que puedes dejar para mañana, es el adagio que conjugan esas personas. Pero mirándolo un poco bien a fondo, una persona indiferente no tiene interés por ti, ni por hacerte el bien, ni por hacerte el mal. En este sentido, la Biblia es enfática cuando habla de que la indiferencia es una forma de odio disfrazado. Cuando no saludas a propósito, cuando das un paso a la izquierda y cuando cruzas la calle para no enfrentar o no saludar o no abrazar a alguien con el cual a lo mejor tienes problemas. Siempre he visto la indiferencia como algo premeditado, no es algo natural, se planifica ser indiferente. Vean lo que dice hablando Cristo en una de esas parábolas de las bodas, cuando invita a todo el mundo que vengan a mi fiesta, vengan a la boda. Mas muchos dijeron, esto está en Mateo capítulo 22, versos 4 y 5, muchos dijeron, no podemos, tenemos que trabajar, fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. Así lo dice el verso 5, Mateo 22, 5. La labranza, el trabajo y el negocio. ¿Cuánta gente hoy en día dice que no tiene tiempo para ir a la iglesia? No, tengo que trabajar. No tengo tiempo para hacer el bien. No, tengo mis negocios y asuntos que atender. Terminaron rechazando la invitación. Mire, algún día se va a acabar esa paciencia. Ya no serán invitados. Hasta el día de hoy este globo terráqueo gira en torno, así, con un día más para darnos la oportunidad de acercarnos a Dios, de reconocer cuánta necesidad tenemos de Él. Sigue Él invitando, sigue con los brazos abiertos. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Es un llamado a abrir la puerta, a dejar la indiferencia. No podemos seguir de largo como esos dos personajes, el sacerdote y el levita, que ven al samaritano herido y tendido en el camino y siguen de largo. Pero un samaritano, un despreciado, un discriminado, como lo eran los samaritanos, tuvo compasión del herido y lo llevó al mesón. Hay mucha gente indiferente a la presencia de Dios, mucha gente indiferente a lo que es su palabra, el temor de Dios, el amor por sus líderes, el amor por la casa de Dios. Toda vez que se hace un esfuerzo por adornar, aportar, bendecir, ayudar en la casa de Dios y a nuestros semejantes, siempre tenemos excusas y nuestras prioridades van por otro lado. Y nos tornamos indiferentes y para eso usamos lo que llamamos siempre la excusa, que no es otra cosa sino una sutil mentira disfrazada. Déjese de ser indiferente. Si le pellizcan, diga, ay, por lo menos, me dolió. Si está frío, diga, tengo frío. Si hace mucho calor, tome aire. Pero no seamos lo que un día Dios va a vomitar de su boca. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amados, la indiferencia establece siempre distancia. Precisamente se es indiferente a la distancia cuando caemos en el silencio, cuando para pecar se necesita el síndrome de la soledad. Nadie peca acompañado, nadie peca tan en público que digamos. Siempre lo que detona la acción pecaminosa siempre se hace a solas, se establece una distancia. Normalmente el que peca creyendo que Dios está arriba en los cielos, muy lejos de él, y cree que está solo, él y su falta. Por eso, en esta noche, yo le invito a que no seamos indiferentes a las necesidades de nuestros semejantes. Es triste ver a esos personajes, personas, universos que están ahí en la frontera Chile-Perú, que no pueden salir ni de Chile y ni entrar a Perú, ni de Perú entrar a Chile, por problemas limítrofes y por la indiferencia de los dos gobiernos que están defendiendo sus intereses. Y se olvidan que hay niños, se olvidan que hay dolor, se olvidan que hay deseos de, Dios mío, de progreso, desarrollo. No podemos obviar que muchos vienen con otras malas intenciones, pero no podemos cerrarle la puerta.
ni podemos cerrarle la mano a aquel que está necesitando de nuestra ayuda. Oremos y seamos misericordiosos. Recuerde cómo debemos tratar al peregrino, al forastero, al hambriento, al que tiene necesidad. Debemos cubrirlo. No seamos indiferentes. Una iglesia cálida es aquella que hace no sentir, sino hace saber que realmente el amor de Dios nos constriñe, y es lo que más nos llamó la atención. A mí no me llamó tanto la atención la sabiduría, el poder, la eternidad y todos los otros atributos divinos. Lo primero que me llamó la atención de Dios a mí, hace casi 50 años atrás, es que Dios me amaba y que yo le había sido indiferente, que yo me había ido lejos, que no quería saber nada más de evangélicos, de pentecostales, de bautistas. Quería mi mundo. Le confieso algo. En mis noches tumultuosas de mis 15 años, 16 años, muchas veces pensé que la mejor forma de morir era con una sobredosis de LSD, escuchando a Gran Fan o Led Zeppelin. Y sin embargo, en esa indiferencia, extravío, soledad, amargura, Dios no me fue indiferente. Dios me amó, me llamó. Y un amigo que se me había perdido la noche anterior en una de esas voladas, el domingo en la mañana fue a gritarme: Ángel, Cristo te ama. Es lo primero que me dijeron. Por eso no podemos ser indiferentes. Enójese cuando haya que enojarse. El celo de Dios nos consume cuando insultan a uno de nuestros hermanos, hieren a uno de nuestros hijos o pequeños. No podemos ser aquellos que celebran la caída de un siervo de Dios. ¿Cómo festinaron? ¿Cómo festinó el mundo y aún el universo evangélico protestante con la caída de un gran hombre de Dios como fuera y es Jimmy Swaggart? Yo tuve la oportunidad de estar en Londres pastoreando cuando me dieron la noticia de su confesión, de su caída. Pero ese hombre prefirió confesar su falta antes que esconderla. Y ahí está todavía, siendo un anciano casi de 80 años, bendiciendo al mundo, aun cuando esté estigmatizado. Dios es un Dios que otorga oportunidades como te las dio a ti, te las da cada mañana, cada noche antes de dormir. Dale gracias a Dios por la oportunidad que tuviste. Y no seas indiferente. A la hora de cantar, cantemos. A la hora de trabajar, trabajemos. A la hora de aportar, aportemos. A la hora de bendecir, bendigamos. Porque ese pecado no es un pecado de comisión, de hacer algo, sino la indiferencia es un pecado sutil de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que, amados, estamos fritos. No podemos pasar por otra vía. Hay solo un camino. Y todos compareceremos ante un tribunal para juzgar nuestras obras, intenciones. Seguro, si estamos en Cristo, no compareceremos ante el gran tribunal blanco, pero sí compareceremos ante el tribunal de Cristo, donde serán pesadas nuestras obras y nuestras intenciones. Y líbrenos Dios. Y Dios nos ayude para que nos ocupemos de nuestra salvación, en nuestra salvación con temor y temblor, no siendo ni fríos ni calientes, sino tibios. Es el mensaje de esta noche. Líbrenos Dios de la intencionalidad, porque en la indiferencia hay intención de serlo, y seamos espontáneos, naturales. Pedro lo negó, y 3 veces, y maldijo conocer a aquel con el cual había andado casi 1000 días caminando. Fue Pedro el que negó a Jesús, aquel que le había levantado de las aguas cuando desaparecía en el mar de Galilea en esa noche de tormenta. Sin embargo, Jesús lo restauró y pudo usarlo como el gran instrumento que fue en el día de Pentecostés, cuando predicó el gran mensaje de salvación, primeramente a judíos, luego a los gentiles. Demos gracias a Dios, porque Dios no es indiferente a nuestras necesidades, a nuestras caídas, sino que tiene misericordia. Dios les bendiga esta noche. Son mis palabras, son mi reflexión de este martes pastoral, que espero sean muy bien bendecidos, y ojalá que seamos tocables, tangibles, y fuera la indiferencia.
No apaguéis el espíritu. Alabad a Dios con todo el corazón. Y hacerlo todo para la gloria de Dios. Que tengan muy buenas noches. Que la paz de Cristo sea en cada corazón. Y nos encontramos en la presencia de Dios. Buenas noches.